realizada, solamente que requiere que vengan pares evaluadores. Esto lo trabajó muy bien el ingeniero Castro y solamente falta culminar. Probablemente él también podría culminar o de lo contrario yo, dependiendo de Personeros de la Paz. Lo más importante para mi gestión sería acreditar en el Mercosur. Ustedes saben, si se acredita en el Mercosur, los profesionales que salgan de la carrera de Ingeniería Petrolera de Santa Cruz van a tener oportunidad de trabajar en distintos países como Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, etc. Pero por eso se necesita. El Mercosur es el sistema de acreditación regional de carreras universitarias de los estados partes del Mercosur y estados asociados, cuya denominación se acuerda como sistema ARCU-Sur, que respeta las legislaciones de cada país y la autonomía de las instituciones universitarias. Desde ya también los estudiantes tienen que estar comprometidos con esta situación, porque hace años no se acreditó la carrera porque hubo movimientos estudiantiles bastante feísimos que no se logró acreditar en la acreditación nacional, que es más larga y costosa. Aquí ya un poco se suaviza, pero igual hay que hacer. El segundo punto es rumbo a una carrera de ingeniería petrolera y energías alternativas. Hay una corriente mundial que dice que de unos 80 años van a tratar del mundo de que se utilicen solamente energías alternativas y no se utilicen energías fósiles como el petróleo y gas. Entonces, para eso hay que estar preparados y la propuesta sería que el ingeniero petrolero salga como ingeniero petrolero y energías alternativas, de forma que pueda trabajar. Aquí están viendo, esta es una planta de energía termosolar. Esto es lo más moderno. Utiliza los rayos del sol en base a paneles y espejos, de forma que todo confluye en esta torre y esto convierte esa energía solar a energía eléctrica. Esto trabaja día y noche. En cambio, la energía solar solamente trabaja de día y en la noche no acumula. También lo más cerca para los ingenieros petroleros está la geotermia, donde se perforan pozos y se lleva el vapor de agua caliente hasta las turbinas para generar energía eléctrica. Luego estaría la energía eólica y la energía hidráulica. El otro punto es entrenamiento y equipamiento en softwares modernos para todas las especialidades, en coordinación con INEGAS. El paso 1, rehabilitar las salas de cómputo y modernizar las computadoras actuales. Bueno, en este interín me he enterado que el ingeniero Castro ha gestionado unas 60 computadoras de primer nivel, de las cuales vamos a pedir o vamos a echar mano a unas cuantas para ir al segundo paso, implementar los softwares actuales modernos. Y el tercer paso, el entrenamiento será en convenio con INEGAS, con plata del IDH para los entrenadores de los softwares. Trataremos de que este entrenamiento sea gratuito para los estudiantes de ingeniería petrolera. Los softwares son en perforación, estos dos son de perforación, pero hay softwares para producción, para reservorios, para geología del petróleo y para geofísica, y para registros de pozos. El software lab estamos en lista
tratativas con una compañía de que nos ceda para que nosotros podamos enseñar ese software. Visitas guiadas a los talleres de compañías de servicio. Estos jóvenes eran mis estudiantes en geología del petróleo y esa vez ya visitamos Intergas. Esta es una cabina de registro de lodo, de gas, y con ellos fuimos a visitar, los expertos nos explicaron. Y también visitamos la sesión de direccional, que también tiene esa compañía, esas herramientas, y los jóvenes quedaron maravillados. Y así nosotros visitaremos Halliburton, Schlumberger, Equipetrol, Weatherford. Pero las instalaciones de Santa Cruz. No ofrezco el campo porque sería mentirles. No estoy ofreciendo cosas que no podré cumplir. Titulación. En cuanto a la titulación, se está diciendo y se ha dicho que los estudiantes que tienen un 60%, 70% avanzado de sus proyectos de grado, si viene otro director, entrarían a foja C. Es nada más falso que siempre en las campañas hay guerra sucia. Díganles a sus compañeros que están en pos de titularse que no van a, si avanzaron 60%, terminarán el 40%. Si están en el 70%, terminarán el 30%, con la misma modalidad con la que empezaron. Una vez podremos repensar esta situación de la titulación y veremos las alternativas que nos permite la Universidad Boliviana para mejorar esta situación. En cuanto a los proyectos, me estoy muniendo de una cantidad de profesionales, tanto de afuera como de adentro, como de la misma carrera, como para que faciliten en las tutorías a los estudiantes de manera que puedan sacar muy rápidamente su título. Eso es todo, estimados. Espero que me apoyen en esto que estoy queriendo hacer. Y si tienen algunas preguntas, estoy para contestar. Muy bien, quedó claro, ingeniero. No sé si alguien, por favor, tiene alguna consulta para poder realizarlo. Bueno, muchas gracias por su atención, estimado, y le doy las gracias a los estudiantes por haberme escuchado y espero que me apoyen para una carrera con dignidad y excelencia académica. Muchas gracias. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias a usted por su visita. Me voy a retirar. Claro, ingeniero. Aquí es. Hasta luego. Tenga buenas noches. Muy bien, señores. Vamos a continuar, por favor. Bueno, ustedes saben que estamos en elecciones, entonces tenemos dos frentes para poder apoyar, ¿sí? Entonces, cada uno yo creo que ya conoce a los candidatos y es por eso que debe analizar perfectamente cuál es el que nos convendría a todos. Al fin y al cabo, estamos en una carrera un poco complicada, se lo diría. No hay realmente trabajo, es muy complicado realmente. Si es que tienen la opción de poder realizar algo técnico, les recomendaría que lo hagan para poder complementar a esta carrera, pero viendo lo que nos estaba explicando el ingeniero Sandy, hay una alternativa de poder ampliar nuestros conocimientos hacia otros tipos de energías. Y eso lo veo muy factible para nosotros, porque incluso las empresas como ser Shell, como ser Repsol, están cambiando sus nombres. Por ejemplo, la empresa Total
ahora cambió a Total Energies. Ya no solamente se está dedicando al rubro de perforación y exploración de pozos petroleros, sino que está ampliándose hacia plantas térmicas, lo que estaba mencionando. ¿Sí? Entonces, les diría a ellos, tomen bien la decisión perfecta para que puedan apoyar a un buen candidato. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a ver a grandes rasgos la última parte, drilling, pero antes, por favor, vamos a continuar. Esto es muy importante porque estaba revisando el taller y he visto que varias personas simplemente lo están copiando del PowerPoint y lo están pegando aquí en el documento, ¿sí? Entonces, obviamente, decirle a esas personas que lo están haciendo así, que no van a tener la correspondiente nota, porque uno fácilmente se puede dar. Lo que yo quiero es que con sus propias palabras, lo que han entendido de la materia, puedan plasmarlo y darme a entender que sí comprendieron. ¿Sí? Por eso, en cada clase, trato de explicarles de la manera más sencilla, incluso repetitiva, diría. A veces repito algo varias veces, pero es para que se les quede. Para que vean que no es tan complicado, simplemente que es un poco de lógica. Si agrego un aditivo, ¿qué es lo que me va a generar? Es por eso que primeramente vimos conceptos básicos, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo de manera rápida esta parte. Por ejemplo, por ahí en su examen les ingresa esta pregunta, dice, explique de qué manera se incorporan los lodos base agua, los iones carbonatos y bicarbonatos, me menciona. Entonces, los carbonatos y bicarbonatos, primeramente podemos encontrarlo en superficie, en el aire. Como sabemos que el aire está contaminado con CO2, ese CO2 les mencioné que ingresa a nuestro lodo. Bien, ¿por dónde va a ingresar? Las piletas de lodo están abiertas prácticamente, entonces el aire está en contacto con nuestro lodo. Por tal motivo, entonces, dependiendo del pH y al entrar en contacto con el agua de nuestro lodo, va a cambiar este CO2 y se va a convertir primeramente en bicarbonato, que dijimos que está a un pH elevado, mejor dicho, carbonatos, y luego de ahí se van a convertir en bicarbonatos hasta un pH de 4,3. Por eso hicimos la prueba del PF y el MF. ¿Ok? Otra manera de cómo podemos encontrarlo es algún tipo de contaminante o algún sobretratamiento que nosotros realizamos, por ejemplo, una contaminación con cemento. Dijimos que el cemento lo vamos a tratar con carbonato de calcio. Bien, mejor dicho, con el carbonato de sodio o bicarbonato de sodio. Ya vimos la diferencia, ambos se lo usan, incluso vimos ecuaciones, pero el que es más factible para que me baje el pH, dijimos que es el bicarbonato de sodio. Bien, entonces con ese bicarbonato estamos induciendo que aumente más carbonato en nuestro lodo. Si yo no realicé una estequiometría adecuada de mi fluido, entonces lo que va a suceder es que ese carbonato, en vez de solucionar el problema, o una vez que ya lo haya solucionado la contaminación con cemento, ese carbonato se va a incorporar al lodo y me va a generar una contaminación con carbonatos y bicarbonatos. Bien, y la otra manera es que lo encontremos en alguna formación. Bien, en alguna formación vamos a encontrar CO2 y ese CO2 va a convertirse con el pH y con el contacto de agua en carbonatos y bicarbonatos. Bien, esa vendría a ser entonces, eso es lo que yo quisiera ver aquí en su respuesta o en su examen que van a dar el día sábado. Simplemente ello. ¿Sí? A la persona que me diga a grandes rasgos, aunque sea, que tenga una idea de qué le estoy preguntando, perfecto, le vamos a colocar sus 10 puntos. Bien, vamos a ir a otra pregunta, a ver. Solamente son como 4 preguntas que les coloqué para que puedan escribir. Esperen un segundo, creo que ya habrá caducado la página. Sí, vamos a ingresar nuevamente. Muy bien, aquí estamos, vamos a la siguiente página. Aquí está, explique cuál es el procedimiento en el pozo cuando se va a agregar un nuevo aditivo al lodo, cómo relaciona las unidades de laboratorio con las del campo. Bien, realice su comentario entonces. ¿Cuál es el procedimiento en el pozo cuando se va a agregar un nuevo aditivo al lodo? Dígame entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Que cuando vamos a realizar
agregar algún tipo de aditivo en nuestro lodo, bien, lo que tenemos que ver primeramente es nuestra fase continua, el agua. Tenemos que ver cuáles son las características del agua. Bien, por eso entonces hay una pregunta creo más adelante que dice, ¿de dónde obtenemos el agua? Y les mencioné y les mostré imágenes, por ejemplo en Margarita, lo obtuvimos el agua por medio de pozos de agua. Bien, ahí en Margarita hay varios pozos que se perforaron. Margarita X1, X2 y ahorita estaba perforando en Margarita X1001. Vamos a decir que se perforaron como 7 pozos o 8 pozos y son bastantes allá. Entonces, antes de cuando se estaba perforando el X1, ya habían perforado un pozo de agua y de ahí es donde llevaban con cisterna al pozo X1. Luego al pozo X2, al pozo X3 y así. Ahora que se está perforando el X1001 o que ya se terminó incluso hace unos meses el X1001, entonces también desde esa bomba de agua llevaban el agua hasta las piscinas y ahí es donde se empezaba a preparar. Esa agua entonces tengo que ver su calidad, cuál es la calidad del agua, cloruro, calcio, y ver entonces que no me afecte en las propiedades de nuestro lodo. Ahora, ¿cómo relacionamos las unidades de laboratorio con las del campo? Sencillo esto de acá. Dijimos que cuando vamos a agregar una libra de algún determinado producto, va a ser igual a 1 gramo. Y si voy a agregar un barril, por ejemplo, es igual a 350 cc de ese líquido. Bien, por eso entonces, siempre tomamos en cuenta en base a un barril, que sería 350 cc de lodo. En el laboratorio entonces preparamos 350 cc y también le damos su excedente porque las personas que fueron al laboratorio entonces saben que al dar ese excedente me va a alcanzar, mejor dicho, nuestro lodo para poder realizar todas las pruebas físicas y químicas que tenemos que realizar, ¿sí? Para medir viscosidad con el reómetro, para poder medir en la retorta, para poder medir en el filtro prensa, entonces tengo que tener un excedente de lodo. Por eso entonces aproximadamente en el laboratorio preparamos 450 cc. Pero teniendo en cuenta que vamos a preparar más lodo, más cantidad, entonces los aditivos vamos a ir agregándole ese excedente también. ¿Ok? Esa vendría a ser la relación. Por último, por ejemplo, aquí cuáles son las fuentes de agua y cuáles son las propiedades que verificamos, lo que les estaba mencionando. Las fuentes de agua puede ser algún río cercano, puede ser algún lago cercano por la locación al pozo, puede ser un pozo de agua perforado, entonces obtenemos el agua para poder preparar nuestro fluido de perforación. Bien, entonces, pero obviamente que tenemos que verificar las propiedades, cuál es su salinidad, cuál es el aporte de calcio, cloruro, y todo ello entonces nos va a inducir, porque ya sabemos que si yo tengo muchos electrolitos presentes en el lodo, voy a causar una floculación. Y esa floculación me va a generar entonces prácticamente una viscosidad elevada y no voy a poder perforar, no voy a poder limpiar el agujero, el espacio neural y voy a tener problemas entonces con este lodo. ¿Ok? Esas vendrían a ser entonces, con sus propias palabras, quisiera que lo expliquen en el examen el día sábado. No va a estar complicado, ¿sí? Cualquier pregunta así, si lo dan a conocer con sus palabras, que ustedes lo conozcan y lo comprendan, entonces les va a ir muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces esta parte de lodo drill-in. Es muy importante. ¿Sí? Son unas cuantas diapositivas, son más que todo imágenes que están aquí para poder entender esta parte. ¿Ok? Entonces, comenzamos aquí los lodos drill-in, ya que diseñamos un lodo inicial, ¿sí? Un lodo inicial para el tramo conductor y la cañería superficial. De igual manera, ya diseñamos un lodo para el tramo intermedio, que es el sistema poliamina, que es el sistema PHPA o lodos inhibidos químicamente. Entonces, nos encontramos ahora frente a nuestra formación productora. Bien, en este tramo, el sistema tiene que cambiar drásticamente. Bien, drásticamente tiene que cambiar. Yo no puedo utilizar el lodo que estaba utilizando anteriormente
¿bien? Porque posiblemente tiene bentonita, posiblemente tiene baritina ese lodo, ¿sí? Y en este caso, la formación productora nos va a generar muchos problemas. ¿Bien? O sea, vamos a llegar a dañar a esta formación. Entonces, ¿qué pasa en el reservorio? ¿Qué tenemos nosotros aquí? Un depósito comercial de hidrocarburos debe exhibir dos características para el desarrollo comercial. ¿Sí? O sea que para que nosotros podamos venderlo este producto, bien, el hidrocarburo, el depósito debe acumular y almacenar fluidos. Primeramente, que tengamos una buena cantidad de ese fluido, bien, si es gas o petróleo. Y eso está en función de la porosidad que vamos a tener, bien, de ese espacio entre los granos. Bien, mientras más porosidad tengamos, entonces vamos a tener más cantidad de hidrocarburos. Ese es el primer punto acá. El segundo me dice que los fluidos deben poder fluir en una distancia relativamente larga, bajo gradientes de presión relativamente bajos. ¿Qué significa ello? Que ese hidrocarburo que está ahí tiene que moverse, ¿sí? Tiene que moverse a grandes distancias para que pueda salir hasta superficie, una vez que hayamos colocado el pozo, o hayamos perforado el pozo, mejor dicho. Entonces, hay dos términos claves asociados en el yacimiento, uno que es porosidad y permeabilidad. La porosidad se define como la fracción volumétrica de la formación no ocupada por sólidos, ¿sí? Todos estos conceptos ya lo vieron ustedes, pero lo estoy simplemente haciéndoles de acuerdo para que no nos sea complicado el estudio de este lodo. La porosidad absoluta se refiere al volumen no ocupado por espacios, mientras que la porosidad efectiva está determinada por los espacios interconectados. Una alta porosidad es una buena indicación de grandes volúmenes que hay de hidrocarburo, ¿sí? Bien, primeramente. Sin embargo, el depósito no se puede producir si estos poros no están conectados adecuadamente, de tal manera que los hidrocarburos puedan fluir. ¿Qué pasaría si yo tengo una elevada porosidad, tengo una gran cantidad de hidrocarburo, pero que los granos o los espacios de esa garganta poral no están conectados? Significa que el hidrocarburo no va a tener ese, vamos a decir, ese camino para llegar al agujero perforado. Bien, ahí tendríamos entonces una permeabilidad baja, pero entonces tenemos que tener ambos componentes. Bien, incluso a veces esa permeabilidad nosotros podemos llegar a inducirla, ¿sí? Que es lo que ahora se está realizando con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en Argentina, en Vaca Muerta, lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo, mejor dicho, se está induciendo la fractura mediante el fracking, ¿sí? Que es una nueva tecnología que aquí en Bolivia aún no se da, se lo ocupa el fracking para poder acidificar o para ampliar, vamos a decir, el área de drenaje, pero para poder perforar una lutita, una formación la cual tenga poca permeabilidad, aún no se la ha empleado. Bien, tendríamos que hacerlo en la formación Los Monos, que es prácticamente nuestra roca madre y que tiene los granos muy pequeños y baja permeabilidad. Entonces ahí conocemos las areniscas, aquí la tenemos, granos de roca sedimentaria clásticas, que está comprendida entre 1,16 a 2 milímetros, estamos hablando en este caso de los granos. Bien, luego las lutitas, vean ustedes la diferencia entre estas dos rocas. Estas lutitas son esas arcillas, acuérdense que debido a la presión y temperatura ya prácticamente se han convertido de la monmorilonita, se convierten en leilita o la clorita. Bien, entonces se vuelven más dispersables estas arcillas en vez de hidratables. Son rocas clásticas de granos finos de menos de 1/2,56 milímetros de diámetro. Se tiene secciones laminadas o de capas finas de cuarzo, mica y arcilla. Bien, si colocamos nosotros un microscopio, vean ustedes la diferencia entre una arena, vean el tamaño de los granos, y vean el tamaño de los granos de una lutita. Por ello, entonces, estos de acá tienen más poca permeabilidad y poca porosidad en comparación de una arenisca. Bien, ahí tenemos una arenisca, entonces la arenisca tiene buena porosidad y permeabilidad, ahí lo podemos ver en esta imagen. En cambio, la lutita, al tener ese tamaño tan pequeño, puede tener también intercalaciones con arenas
Pero vean, esto dificulta el movimiento del hidrocarburo que se encuentra ahí en el espacio. Bien, entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los mecanismos de daño para poder evitarlo con nuestro lodo. Entonces, mediante ciertas evaluaciones y correlaciones que normalmente se hacen en pozos vecinos que atraviesan la misma capa productora, es posible determinar una producción esperada para un nuevo pozo con similares características. Hay situaciones, sin embargo, bastante comunes, en los que el nuevo pozo no produce como se esperaba. La baja producción de una capa productora en algunas ocasiones se ve afectada por algunos factores, como puede ser cambio litológico local ligado a un ambiente geológico deposicional. ¿Qué significa ello? Entonces, que una determinada formación en un momento se fue depositando, hay un cambio de una determinada fase, entonces granos más pequeños se depositan, luego granos más grandes, entonces eso vendría a ser un cambio litológico. Y también alguna discordancia por algún efecto que se dio, algún cambio climático, alguna erosión que se dio en una determinada formación y luego la deposición de otro, vendría a ser también cambios que se va a tener en nuestra estructura. Todo ello, vean ustedes, la roca reservorio ha sido alterada por causas externas. Bien, entonces vamos a tener cambio en la permeabilidad y porosidad en zonas productoras de un pozo. El radio de daño en las zonas productoras pueden tener en pocos milímetros hasta varios centímetros de profundidad. Bien, entonces podemos nosotros dañarlo de la siguiente manera. Daño físico, y esto es lo que ya repercute con nuestro lodo. Bien, tomen atención en esta parte. Es la reducción del potencial de producción por un proceso de origen físico. Por ejemplo, invasión de sólidos. Mi lodo puede generar sólidos y que vayan al espacio o la garganta poral, que se lo conoce, y puede llegar a generar un daño, ¿sí? Entonces, si ese sólido que va a esa garganta poral no se la puede sacar luego, entonces vamos a generar un daño. Si hay migración de finos o daño inducido por cañoneo, también entonces cuando vamos a la etapa de terminación, cuando realizamos el cañoneo, también podemos llegar a generar esa reducción del pasaje del fluido. Luego, el daño químico es la interacción que tiene nuestro filtrado de nuestro lodo con la formación. Puede generar hinchamiento ahí en la garganta poral, puede generar dispersión de las arcillas. Entonces, todo eso me va a dificultar para que se dé una buena producción de pozo. Luego, daños biológicos y daños térmicos, que es causado, por ejemplo, el biológico por crecimiento de bacterias, y el daño térmico causado por transformación de minerales, solubilidad de rocas y fenómenos de disolución. Bien, nosotros nos enfocamos con nuestro lodo en estos dos aspectos. Y estos dos es lo que queremos evitar entonces cuando estamos diseñando nuestro lodo. Y ahí vamos entonces con el lodo Drill-In o Drill-N. Estos nombres lo dan las empresas de servicio. Drill-In lo van a encontrar en los manuales de Schlumberger y los lodos Drill-N lo van a encontrar en los manuales de NOV. ¿Okay? Entonces, pero son prácticamente el mismo principio ambos. Son diseñados para no dañar la formación productora. Bien, yo ya sé que un daño a la formación es la reducción de esa permeabilidad. Los revoques de estos lodos son fáciles de remover. Perfecto, entonces mi lodo tiene que generar sí o sí un revoque para así entonces evitar que más filtrado ingrese hacia la formación. Entonces, ese revoque dice que es fácil de remover y eso es lo que yo quiero. Cuando se da la etapa de producción, entonces el hidrocarburo tiene que salir fácilmente y ir hacia nuestra cañería de producción o a nuestra tubería de producción. Por tal motivo, entonces, si es más fácil remover ese revoque, mucho mejor vendría a ser nuestro lodo. Usa aditivos puenteantes durante la perforación del reservorio productor. Para esto usa materiales solubles en ácido de diferentes granulometrías. Para hacer un puente eficiente necesitamos conocer un diámetro de poro de formación. La regla empírica usada en la industria para calcular el diámetro en micrones del poro es tomar la raíz cuadrada en milidardos.
Vean, esta ecuación sencilla, entonces, ustedes pueden llegar a calcular esta distancia X que vendría a ser de nuestro poro. Bien, aquí lo tenemos, simplemente la raíz cuadrada en milidarcy de la permeabilidad. Si yo tengo el dato de la permeabilidad de la formación, si calculo luego su raíz cuadrada, vendría a llegar a tener el tamaño de ese poro. ¿Ok? Luego, el tamaño del material puenteante, o sea, el material que voy a colocar para que me genere ese reboque y evite que los finos o el filtrado ingrese hacia esta garganta poral donde está el hidrocarburo, entonces debe ser, me dice, un tamaño de 1/3 del tamaño de ese poro. Y yo voy a hacer el tamaño del poro con esta regla empírica, raíz cuadrada de la permeabilidad. Entonces, si yo tengo un diámetro de ese material puenteante que es 1/3, un tamaño pequeño en comparación del poro, entonces eso me va a generar un buen puenteo. Y esta regla entonces es lo que se utiliza cuando vamos a diseñar los materiales, ¿sí?, para el puenteo. Y ahí lo tenemos entonces. Aquí está ese método. Si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo una permeabilidad de 1000 milidarcy, entonces el diámetro o el tamaño, mejor dicho, del poro vendría a ser 33 micrones. ¿Okay? Ahí lo podemos observar entonces. Este es material puenteante. Esto es lo que queremos evitar, por favor. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí estamos causando daño a la formación. Aquí no estamos causando daño, es un reboque que prácticamente los primeros granos generaron un buen puenteo acá y evitaron que los demás sigan ingresando. En cambio aquí no pasó eso. Seguramente el tamaño de ese grano de agente de puenteo era tan más pequeño que 1/3 que se depositó e ingresó a la garganta polar. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer perfectamente esas dos características. Ahora, estos lodos drill-in, este fluido tiene la particularidad de crear un reboque inteligente, el cual a primera instancia se hará la formación de manera efectiva, evitando de este modo que la formación tenga contacto con la fase continua del lodo. Y eso es lo que queremos evitar. Si recordamos, estamos evitando el daño químico, debido a que no va a entrar en contacto el lodo con la formación. Ha sido diseñado con materiales amigables hacia ella, o sea, un material el cual no cause ese daño. Y vamos a verlo más adelante. Sabemos que la mejor forma de evitar cambios sustanciales en la formación es minimizando el contacto de la formación con cualquier agente extraño a la misma. Ahora, este intervalo se inicia la perforación con un lodo 100% nuevo. Esto es lo que les mencionaba hace instante. Yo voy a perforar este tramo con un lodo nuevo, ¿sí? Un lodo totalmente, un lodo que sea prácticamente distintas características, no va a generar, no va a tener muchos sólidos. Vamos a decir que la bentonita no se va a usar, la baritina de igual manera no se utiliza. Entonces de esa manera nos va a generar ese reboque inteligente. Al ser diámetro de hueco bastante reducido, los cuidados que se deben tener durante la perforación, si bien son prácticamente los mismos que el tramo anterior, deben ser realizados con el máximo cuidado. Manejo de las propiedades del fluido, monitoreo de la limpieza del pozo, contabilidad, como siempre les he dicho, siempre contabilizamos cada hora los volúmenes en el cajón activo, parámetros de perforación, lo que vimos en la unidad 0, que vendría a ser el arrastre, resistencia, los sensores que tenemos ahí en superficie, peso sobre el trépano, torque, el peso de toda la sarta de perforación, cuando está sumergido en un lodo, cuando está en el aire, ¿sí? Todo ello entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Resumiendo entonces, el fluido debe estar focalizado en evitar daño a la formación y estabilizar las paredes del pozo. ¿Sí? Nuevamente entonces tenemos que evitar que se laven esas paredes, que se mantengan homogéneos como el diámetro del trépano que los generó. ¿Sí? No queremos que se nos derrumbe, no queremos que se nos ensanche. Ahora, mínima cantidad de sólidos debe tener este lodo. Esto es muy importante, por favor, pregunta de examen, se lo estoy diciendo en este momento. Con un adecuado sello, primeramente, este lodo drilling. ¿Sí? Mínima cantidad de sólidos para evitar que ese sólido vaya a la garganta poral y nos reduzca la permeabilidad.
densidad adecuada, ¿ok? No quiero yo prácticamente generar una mayor presión o sea, un delta de presión mayor que la formación. Sí, vamos a tener muchos problemas en ese caso, porque eso nos va a generar entonces, en este caso, si es una zona permeable, podría ser un aprisionamiento por presión diferencial, o que vamos a inducir más filtración hacia la formación. Por eso nos dice densidad adecuada, para minimizar ese filtrado. Contribuyendo de esta forma en la adquisición de datos geológicos, registros eléctricos, acuérdense lo que vimos cuando estábamos diseñando los aditivos de reducir filtrado. Dijimos que vamos a tener, si el filtrado ingresa hacia la formación, voy a tener registros eléctricos malos porque no voy a tomar en cuenta al fluido de formación, sino simplemente al fluido o al filtrado de lodo. Por eso entonces, por esto me va a generar adquisición de datos geológicos, registros eléctricos y testigos según requiera el operador, sin alterar los fluidos que se tiene ahí en la formación. Ahora, el mecanismo de control de pérdida de fluido se lo aplica al drill-in. Es el resultado directo del puenteo mecánico de partículas de carbonato de calcio. Ahora, aquí se aplica una tecnología nueva para poder generar el sello. También colocamos reductores de filtrado, y muy importantes para estos tramos que obviamente que son más presiones. Hay más presiones. Sí, adelante, por favor. Disculpen que lo moleste. Lo que vimos hace un momento sería las condiciones que tiene que tener el lodo drill, ¿no? ¿Cuál? ¿Lo que vimos acá? Lo que vimos ahorita, así es, la última parte. Bien, lo que estamos viendo acá dice... Con adecuado sello, mínima cantidad de sólidos. Ah, ya, perfecto. Esta pregunta de acá. Esto de acá, como les dije, pregunta de examen. ¿Sí? Persona que tiene esta clase, perfecto, ya tiene una pregunta. Dice acá, entonces, los lodos drill-in, ¿qué es lo que me ofrece? En pocas palabras. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a dar a mí? Primeramente, el lodo drill-in me va a generar un adecuado sello. ¿Sí? O sea que el sello va a ser delgado, va a ser impermeable y va a evitar que los sólidos ingresen a la formación. Eso es lo que me ofrece este lodo drill-in. Otro, mínima cantidad de sólidos. En su composición nosotros no vamos a agregar bentonita, no vamos a agregar baritina. ¿Por qué? La bentonita nos va a generar, no hay algún ácido que pueda deshacer a la bentonita, o esa bentonita va a ingresar a la garganta oral y nos va a generar ese daño. La baritina es prácticamente un producto inerte que con cualquier ácido no reacciona y se queda nomás ahí en la garganta oral. Entonces, mínima cantidad de sólidos. No tenemos que utilizar bentonita ni baritina. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para dar viscosidad si no hay bentonita? La goma sántica. Acuérdense que agregamos de 1, 2 hasta 3 libras por barril. Una concentración muy baja, por ello entonces mínima cantidad de sólidos. Ahora, para dar densidad entonces, si no hay baritina, me dice este lodo, ¿qué vamos a utilizar? ¿Bien? Vamos a utilizar salmueras, ¿bien? Formiato de potasio, formiato de cesio, formiato de sodio. Vamos a ver incluso más adelante hasta qué densidad con una salmuera puedo llegar. Y luego utilizar carbonato de calcio, que aparte que me genera puenteo, también me aumenta la densidad de lodo. Y entonces vamos a ver que ese puenteo, el carbonato de calcio, hay un estudio, una tecnología en la cual se puede colocar diámetros o tamaños más pero más pequeños, granos finos, granos medios, granos gruesos, y eso entonces nos genera un revoque perfecto para evitar que el filtrado ingrese. Y entonces esto de acá vendría a ser lo que me ofrece el lodo drill-in para evitar el daño a la formación. Si lo explican de esa manera, cada uno de estos puntos ya tiene sus 10 puntos. ¿Ok? Ahora, aquí es lo que les estaba mencionando, vean ustedes. En la formulación de estos lodos no debe haber ningún material insoluble en ácido. ¿Sí? O sea, todos los productos que tengan tienen que ser solubles en ácido. O sea, que si yo agrego un ácido, podamos destruir a esa partícula o podamos destruir a ese producto que se agrega.
no lleva bentonita entonces, porque cuando le agregue ácido, la bentonita va a estar ahí en la garganta poral. ¿Ok? Ahora, varitina tampoco dispersante, ¿veis? Esta es la condición para que el fluido minimice los daños a la formación productora. Puede prepararse en base de salmueras. ¿Ok? Aquí entonces lo que les estaba explicando. Para dar densidad a mi lodo, vamos a colocar salmueras. Y en un momento vamos a explicar, hay una gráfica en este caso. Garganta de poro son las conexiones entre los espacios porales y deben mantenerse abiertas para permitir el flujo. Puede determinarse mediante dos métodos, ¿sí? Inyección de mercurio o microscopía electrónica. Esto es para conocer más que todo la garganta de poro. Obviamente que cuando vamos a diseñar un lodo tenemos que saber cuál es esa garganta de poro. Ya les mencioné una ecuación sencilla para poder conocer el espacio poral. La raíz cuadrada de la permeabilidad en milidarcy. ¿Okay? Ahí tenemos una ecuación, pero para conocerla exactamente, acá me menciona dos maneras. Obviamente que esto las tienen las empresas de servicio para poder conocer esa garganta poral y así diseñar un buen sello, ¿sí? Con el carbonato de calcio. Y aquí es lo que tenemos, nuestra solución. Pregunta de examen también esto de acá. Examen o taller. Sencilla esta pregunta. Si no tengo varitina, ¿qué es lo que tengo que agregar para dar densidad a un lodo drilling? ¿Sí? Lo que vamos a hacer entonces, lo que se hace usualmente es agregar salmuera. ¿Sí? Entonces vamos a agregar formato de sodio. Vean ustedes, ya hablamos en la anterior clase que es saturación, que es solubilidad de una sal. ¿Sí? Ahora, el formato de sodio podemos agregar hasta una densidad de 11,1 ppg. Pero si yo llego hasta esta densidad, significa que el agua está saturada. Ya mencionamos en la anterior clase el término de agua libre. El agua libre les dije que es muy importante en el lodo porque tiene que humectar todos los polímeros que tengamos, todos los productos químicos que tengamos. ¿Bien? Gomas ánticas, reductores de filtrado. ¿Bien? Entonces tenemos que humedecer y humectar todo. Las moléculas de agua tienen que estar prácticamente en todos los polímeros. Si yo llego a saturarlo hasta 11,1, no voy a tener agua libre. Por tal motivo, entonces, el formato de sodio puede llegar a densificarlo al agua hasta 10,5, por ejemplo. Muy bien, no está saturado, hay sí un porcentaje de agua libre y ahí podría interactuar los demás productos. ¿Okay? Pero ¿qué pasaría si la presión de poro no es, vamos a decir en este caso, 11? ¿Sí? Sabemos que la presión de poro es mucho menor que la presión hidrostática, ese delta de presión que nosotros inducimos para controlar la presión de formación, acuérdense, entre unos 300 a 400 psi. Entonces, ¿qué pasaría si la presión de formación es, vamos a decir en este caso, 12,5? Entonces, podría ocupar el formato de sodio hasta 10,5, luego agregar carbonato de calcio hasta la densidad necesaria. También podría ocupar el formato de potasio. Vean ustedes que este puede llegar hasta más densidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo hago con solo formato de potasio? Llego hasta 12 ppg, no va a estar saturado, va a haber agua libre para los polímeros, perfecto, entonces empezamos a utilizar este formato de potasio. Tiene otra bondad, tiene otra ventaja el formato de potasio, ahí lo tenemos, el potasio, que me cansé de explicarles, que genera inhibición química. En el espacio basal va, encaja perfectamente y evita la hidratación. Entonces colocamos aquí nuestra salmuera, carbonato de calcio, eso es para poder aumentar más la densidad y para generar el agente de puenteo. Ahora, existen algunos agentes puenteantes, pero según estudios realizados, los más utilizados por su simple naturaleza, menciona acá, es el carbonato de calcio y la sal, que deben ser seleccionados con un adecuado tamaño de partícula de acuerdo al tamaño de la garganta de poro. La selección de la granulometría del agente puenteante ha sido basada en diferentes criterios. Por ejemplo, acá dice el tamaño de la partícula medio de 50
¿sí? O sea, aquí tenemos las partículas que podemos llegar a tener de nuestro carbonato de calcio. El D50 vendría a representar acá este punto de acá, ¿sí? El tamaño medio está mencionando. Entonces, del D50 del añadido que tiende a puentear debe ser igual o mayor que 1/3 del tamaño mediano del poro de la roca para prevenir la obstrucción. Sí, eso es lo que me está mencionando entonces en este caso. ¿Ok? Luego, similar aquí el D90, el tamaño de la partícula por debajo del cual el 90% del volumen del material puenteante debe ser igual al tamaño del poro para limitar la penetración del lodo en la estructura del poro. ¿Qué significa esto de acá? El D50 y el D90. Entonces nosotros acá tenemos los distintos tamaños de las partículas. Vamos a decir entonces que tengo carbonato de calcio, tengo un tamaño, aquí lo está mencionando, el tamaño en micrones, ¿sí? Estamos diciendo el tamaño de ese carbonato de calcio. Yo voy a mezclar distintas granulometrías, grano fino, medio y grueso. Entonces, dependiendo de la proporción, por ejemplo, el tamaño de 100 micrones acá, vamos a tener prácticamente en mayor proporción, solamente esta cantidad de acá. El que va, obviamente si esto está más alargado acá, voy a tener más concentración del tamaño medio, pero tengo que ir al D50 para saber ese tamaño medio de esas partículas que me encuentro. Para ello, vean ustedes, yo voy a conocer la garganta poral primeramente, va a haber una curva, y eso es lo que nos mencionaba estos dos estudios de la inyección de mercurio y microscopía electrónica para poder conocer cuál es el tamaño de la garganta poral, y nosotros vamos a tratar de cubrir esa garganta poral con nuestro carbonato de calcio y generamos entonces, vean ustedes, aquí dice objetivo, target, el que está de rojo, y entonces tratamos de seleccionar adecuadamente el tamaño grueso, medio y fino. ¿Cuál va a ser la proporción que agregue? ¿Cuánta concentración del mediano? ¿Cuánta concentración del fino? Y entonces vamos haciendo con un simulador en un software para que ambas curvas sean la misma. De esa manera entonces lo que estamos generando es que tengamos un agente de puenteo hacia ese objetivo, hacia esa garganta poral. Bien. Eso entonces es muy importante. Aquí podemos ver que vamos a ir seleccionando y viendo entonces la concentración. Muy bien, para acabar entonces, nos quedan 3 láminas creo. Aquí tenemos un filtro prensa HPHT, ¿sí? Esto de acá, ¿para qué es? Es un ensayo de taponamiento de permeabilidad. Los ensayos más importantes para evaluación del lodo drill-in es el siguiente: densidad, ya la conocemos, rheología, alcalinidad y permeability plug test, que vendría a ser PPT, que es un ensayo de taponamiento de permeabilidad. La prueba de taponamiento de permeabilidad o PPT tiene la finalidad de medir el lodo o pérdida inicial de fluido hacia la formación y la capacidad del fluido de perforar, del fluido de perforación en formar un revoque o costa de lodo de muy baja permeabilidad para evitar la invasión del filtrado hacia la formación. Entonces, uno de los objetivos del PPT es primeramente conocer cuál es la pérdida inicial del lodo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? En los primeros minutos vamos a tener más pérdida de lodo. ¿Eso por qué? Porque a medida que estamos, por ejemplo, estamos perforando el tramo productor, entonces la pérdida va a ser mucho mayor, más centímetros cúbicos, que va del término. Más centímetros cúbicos que va a ingresar a la formación, pero a medida que está ingresando ese filtrado, se está formando ese revoque en la pared del pozo. Entonces, una vez que se forme, ya la filtración decae. Pero es muy importante conocer cuál es esa cantidad del fluido en la etapa inicial. Por eso nos dice acá, cuál es la pérdida inicial del fluido hacia la formación. Luego, conocer el revoque, ¿sí? El revoque o costa de muy baja permeabilidad, y así evitar la invasión de filtrado. ¿Sí? Tiene esos dos objetivos.
obviamente, tenemos que simular las condiciones del pozo. Yo tengo que saber cuál es el delta de presión que estoy generando. Si voy a tener una presión de formación, por ejemplo, de 3000 psi, entonces mi lodo tiene que tener más presión, 3300 psi. Entonces, de esa manera, entonces, vamos a conocer ese delta de presión hacia la formación y vamos a poder cuantificar si se está formando ese revoque adecuado. Ahora, aparte de medir el PPT, aquí, como les mencioné, a la temperatura del pozo, a la presión, para el diferencial de presión, 300 hasta 500 psi podemos generar en esta parte. Y conocer, vean ustedes, que para ello tratamos de simular las condiciones del pozo. Ya no lo hacemos nosotros, vean ustedes, con el filtro o el papel filtro, que lo hacemos en el filtro prensa API. ¿Sí? Acuérdense que era un papel filtro. Ahora lo hacemos con unos discos que los conocemos como discos de aloxita. Estos discos de aloxita tienen una determinada permeabilidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos la prueba del PPT es trabajar con la que tiene la permeabilidad más baja, ¿sí? E incluso si conocemos la permeabilidad de la formación productora, perfecto, utilizamos un disco que tenga esa permeabilidad. Así vamos a conocer efectivamente cuál va a ser el revoque que se genere, si va a ser muy grueso, si va a ser muy delgado, y vamos a poder conocer incluso cuál va a ser la pérdida inicial de nuestro filtrado hacia la formación. ¿Bien? Eso vendría a ser entonces la diferencia, por favor. Aquí tenemos, ya no usamos el papel filtro, sino que utilizamos un disco de aloxita. Ahora, también, en este caso, en los lodos drill-in, nosotros vamos a utilizar estos hornos dinámicos que estamos viendo acá. Son celdas de envejecimiento. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros sacamos las propiedades del lodo, esas propiedades obviamente que lo estamos sacando cuando el lodo es nuevo. ¿Sí? Lo preparamos en cajones y entonces vamos, medimos las propiedades y ahí lo tenemos. Ahora, yo cuando estoy realizando el diseño del lodo, obviamente que aún no lo estoy perforando el pozo, pero puedo conocer los datos de presión y puedo conocer los datos de temperatura. Entonces, en el laboratorio, aquí en base, se tienen estos hornos dinámicos que vemos acá, y los cuales tratan de envejecer a nuestro lodo. ¿Sí? O sea, yo preparé mi lodo en base a diseño, ahora lo coloco en el horno. Bien, vamos a colocarle presión, vamos a colocarle temperatura y lo vamos a dejar aquí en el horno. Lo vamos a dejar por 1, 2, 3 días. Vamos a simular que nuestro lodo está continuamente en movimiento, incluso puede girar. Va a estar entonces aquí y podemos tener este lodo por 5 días en esas condiciones. Por eso se llama celdas de envejecimiento, porque prácticamente ese lodo está soportando esa temperatura y esa presión por varios días. Entonces, una vez que pase el tiempo que tiene que soportar, lo sacamos y medimos las propiedades. Ahí van a cambiar las propiedades. La temperatura y la presión la van a alterar. Y ahí tendríamos entonces el dato exacto. Por eso acá menciona, para estos ensayos se realizan con lodos preparados con formulación mencionada anteriormente. Estos lodos fueron rolados durante 16 horas a una temperatura de 220 grados Fahrenheit. Temperatura aproximada del reservorio, como les mencioné, dentro de un horno especializado con el objetivo de medir sus propiedades a condiciones dentro del pozo mediante un ensayo mencionado. Ahora, acá menciona entonces que en la siguiente tabla se observan los datos que se obtuvieron. Ahí tenemos otra imagen, vean ustedes nuestro horno. Aquí está el horno dinámico, aquí están nuestras celdas, aquí colocamos el lodo. Vean, por esta parte le damos la presión, ¿sí? Y aquí le damos la temperatura. Van a estar aquí por 1, 2 días, 3, pueden trabajar de esa manera y obviamente que las propiedades cambian. Entonces, para acabar, ¿cuáles son las ventajas de este lodo? Primeramente, lo que ya vimos hace instantes. Son diseñados para perforar solamente la zona productora.
Bien, y ya vimos por qué, lo que les dije, pregunta de examen. Mínimo daño a la zona productora, no contiene sólidos compresibles, bentonita ni dispersante, compatible con la formación, aditivos solubles con tratamientos químicos, bien, entonces son aditivos que reaccionan con ácidos, enzimas, etcétera. Inhibido a las arcillas de formación, evitan la hidratación de las arcillas porque tenemos la salmuera, porque tenemos entonces, incluso vamos a colocarlo en su base de diseño, algún tipo de poliamina para que evite la hidratación y encapsulamiento de las arcillas, compatible con el sistema de completación del pozo. ¿Qué significa esto? Que una vez que hayamos perforado el tramo hasta la profundidad final, va a comenzar la etapa de completación o terminación, que es un nuevo fluido para ese tramo. Tiene que ser compatible para esa operación que vamos a tener. La ventaja entonces de este lodo, buenas propiedades de inhibición, trabaja con altas viscosidades a baja velocidad de corte, reducción del daño a la formación. Bien, sabemos por qué. Tiene contenido bajo de sólidos, ya les mencioné por qué. Excelente control de filtrado. Incluso, ahí los mencioné, el carbonato de calcio. Trata de que sea prácticamente igual a la garganta poral y evitar que el filtrado y los sólidos ingresen. Altos poderes de limpieza, significa alta viscosidad, amigable con el medio ambiente de igual manera, esto es muy importante. En este sistema que no debe llevar dispersantes, lignosulfonato, esos productos ensanchan las zonas arcillosas y un poco solubles en medio ácido. Nosotros sabemos que los dispersantes o la alcalinidad, incluso el lodo, genera la dispersión de las arcillas. Entonces, yo no quiero alterar nada de la formación. Por tal motivo, no tenemos que colocar dispersante en este lodo. Y ahí lo tenemos, el último tramo, lodos RDF, Reservoir Drilling Fluids, que se lo conoce, entonces sólidos mínimos a base de formiato de sodio, carbonato de calcio. Bien, este vendría a ser los lodos drilling. Y por último, la formulación de nuestro lodo. Para dar viscosidad, goma sántica, como les mencioné. Vean ustedes la concentración baja y vean la viscosidad que nos genera. Punto sedente, que es lo importante para la limpieza, 30-40 libras sobre 100 pies cuadrados, con esta cantidad de goma sántica. Almidón modificado, el reductor de filtrado, de 3 a 5 libras por barril. PAC LB, este vendría a ser una celulosa polianiónica, muy importante para reducir también el filtrado. Poliamina, como les estaba mencionando, para poder minimizar la dispersión e hidratación de nuestras arcillas, de 3 a 5 libras por barril. Carbonato de calcio, densificante, carbonato de calcio sellante. Bien, esto va a depender de la selección de ese carbonato de acuerdo al análisis del tamaño de las partículas. Acuérdense lo que estamos viendo hace instante. Bien, podemos colocar distintas concentraciones para que nos genere ese sello adecuado. Biocida, muy importante también para evitar que se generen bacterias y esas bacterias fermenten nuestros polímeros, de 0,25 a 0,5 libras por barril. Aquí entre las propiedades ven ustedes que está el spurt loss, lo que les mencioné, la pérdida inicial de filtrado, dice acá que es menor a 3 cc. Bien, entonces esto es lo que a los primeros minutos se llega a ingresar hacia la formación. El filtrado API menor a 5, lo menciona. Bien, y ahí están las demás propiedades. Su viscosidad de 50 a 70, viscosidad de embudo. Bien, esas vendrían a ser entonces las propiedades de nuestro lodo. La densidad que tenemos acá va a estar en función entonces, primeramente, como estamos observando acá, solamente tenemos carbonato de calcio. Si la densidad llega a ser 13, 14, entonces necesitamos colocar aquí un tipo de salmuera y con esa salmuera llegar hasta la densidad requerida para controlar la presión de formación. Bien, por ello entonces una densidad baja solamente utiliza carbonato de calcio. Bien, ese vendría a ser entonces
final de la unidad número 4, lo más importante que quiero que comprendan de los lodos drilling vendría a ser por qué lo usamos, cuáles son los beneficios que nos da, lo que les mencioné en esta parte de acá. ¿Sí? Esto es muy importante y me lo explican de la manera que se los dije ahora. Es un regalo para su examen. Bien, y ahí ya sabemos para dar densidad qué se requiere en estos lodos, una determinada salmuera, y luego el carbonato de calcio para llegar a la densidad programada. ¿Ok? Y algunas pruebas adicionales que 21. Bien, vamos a ver la persona que ya colocó. Rondón. Rendón, Diego, ¿ya? Gracias. ¿Quién más? No, Jerez con J. Ah, ya, Jerez. Jerez, vamos a ver. Espinosa Díaz, muy bien, listo. ¿Alguien más? Flores Piuca, ingeniero. ¿Qué pasó, Piuca? ¿Te fuiste? Sí. En la tarde, en
el aula B, si no me equivoco, va a ser el primer parcial de manera presencial en la materia fluidos de perforación. Bien, como les mencioné al comienzo de clase, el examen va a estar sencillo. Traten de explicarme de la manera que ustedes entendieron, pero obviamente que tenga sentido. Si algo les pido, vayan hacia la respuesta directo, no la volteen, que es lo que comúnmente hacen, ¿sí? Entonces van a poder tener buena nota, ¿ok? También va a ser la parte práctica, lo que avanzaron con Juan Daniel. Sí, adelante. Una pregunta. ¿Va a preguntar sobre la receta? Muy bien. De las recetas, ¿sí? Lo único que quiero que se les quede en la bentonita, por ejemplo, son concentraciones más elevadas. Vamos a tener entre 16 y 18 los lodos iniciales, ¿no? La goma sántica, incluso lo he repetido, tiene concentración baja de 1 a 3 libras por barril, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero que conozcan? Obviamente que en la unidad número 4 estamos hablando de recetas prácticamente. El lodo inicial, ¿qué productos tiene? Bentonítico activado, floculado, extendido. ¿Cuáles son los aditivos que tiene? ¿Sí? Y una concentración más o menos adecuada, ¿sí? Para el tramo intermedio, ya vamos agregando material antiagresivo, dispersante, si es un lodo disperso o no disperso. Vamos agregando bentonita, baritina, ¿sí? Soda cáustica. Lo más importante, quiero que conozcan de cada uno de esos lodos. El de poliamina también, que lo tenemos ahí. No sé si se han dado cuenta, todas las recetas, desde el tramo intermedio o incluso el tramo de los lodos dispersos, son los mismos, simplemente que va añadiéndose ese producto por el cual tiene el nombre ese sistema. Por ejemplo, si es un lodo sistema de poliamina, va a tener la poliamina en su composición. Si es un lodo a base de cal, tiene en su composición el cal y casi los otros productos se mantienen con el lodo disperso que veían. Bien, entonces quiero que vean ahí las recetas, las diapositivas y se den cuenta ustedes. Todos los lodos prácticamente son iguales hasta ese tramo intermedio. El lodo Drill In es el lodo completamente distinto, ¿sí? Por eso lo recalqué ahora. Pero vean entonces que vamos agregando un producto para que cumpla una determinada función. ¿Sí? Entonces, solamente quiero que lo plasmen de esa manera y lo entiendan. ¿Sí? Vean las tablas y se van a dar cuenta ustedes mismos que son prácticamente los mismos, simplemente que se está añadiendo un nuevo aditivo. ¿Sí? Eso entonces, por favor, en esa pregunta. Entonces quiero que comprendan y que conozcan cada tipo de lodo ustedes. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Muy bien, señores. Entonces, el día sábado nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde. ¿Sí? Llévense su barbijo y llévense su alcohol personal. Bien, entonces vamos a ordenarnos para que podamos dar el examen. Tengan muy buenas noches. Si no hay consultas, quedamos aquí. Buenas noches. Muy buenas noches. Que descansen. La